No lo firme, señor Herrera, lo van a destruir. La voz vino desde su costado, tan baja que Tomás apenas la oyó entre los murmullos del salón. Se giró con lentitud. La mujer que acababa de hablarle sostenía una bandeja con tazas de café, el uniforme oscuro impecable, la mirada firme. «¿Disculpe?», preguntó él, frunciendo el ceño. Ella no repitió. Simplemente siguió caminando como si nada, perdiéndose entre los camareros. Tomás Herrera se quedó congelado. Iba a firmar un contrato de 160 millones de dólares. La prensa afuera, los abogados adentro. Todo el mundo esperando ese papel. Y ahora una limpiadora, una total desconocida, le acababa de susurrar que estaban por destruirlo. Si este tipo de historias te atrapan desde el primer momento, suscríbete y deja tu like. Esto apenas empieza. Volvió a mirar hacia donde había ido la mujer. Un asistente se acercó con una sonrisa nerviosa. «Señor Herrera, lo están esperando». «Dame un segundo, por favor». Tomás cruzó el salón con la mirada, como si buscara algo más que una empleada con uniforme. ¿Qué sabía ella que él no? ¿Era algún tipo de amenaza? ¿Un chantaje? ¿Una broma? Pero su voz, su tono, no parecía ni una ni otra cosa. Volvió a su lugar. El contrato estaba sobre la mesa. 3 copias. Miguel Torres, su socio de toda la vida, ya había firmado la suya. Ricardo Castellanos, el empresario con el que se fusionaban. También faltaba solo su firma. Tomás tomó la pluma y dudó. «¿Pasa algo?», preguntó Miguel sonriendo. «Tomás, esto es lo que llevamos meses negociando». «Sí, sí, claro». Pero su mano no se movía. Una hora después, Tomás recorría los pasillos del hotel con una expresión difícil de leer. Le había dicho a todos que necesitaba revisar un punto del contrato, y luego había salido en silencio con una idea fija: encontrar a esa mujer. No fue difícil. La vio en la zona de servicio, guardando materiales en un carrito de limpieza. «Necesito hablar con usted. Ahora». Ella lo miró, seria. «Ya lo hizo». «No es suficiente. ¿Por qué me dijo eso? ¿Quién es usted?» «Camila. Trabajo aquí desde hace 8 meses, y le dije eso porque lo están traicionando». Tomás tragó saliva. «Explíquese». Ella sacó el celular del bolsillo, lo desbloqueó, abrió una carpeta y le mostró la pantalla. «Esto es lo que escuché y grabé. No estaba espiando, solo estaba limpiando. Pero lo oí todo». Tomás puso atención. En la grabación se escuchaban voces nítidas. «Él no va a sospechar nada. Firmará feliz, como siempre», decía Miguel. «¿Y después?», preguntó otra voz, claramente la de Ricardo. «Después lo vamos sacando de a poco. El negocio queda en nuestras manos». Tomás sintió que el mundo se encogía. «¿Eso es reciente?». «De esta mañana». Estaban reunidos en la sala 4. Yo limpiaba al lado. La puerta estaba medio abierta. Él se apartó un paso. «¿Y por qué me lo dices?». «Porque me cansé de ver cómo destruyen a la gente buena desde adentro. Y porque usted me dio los buenos días cada vez que entró. Nadie lo hace». Tomás la miró con intensidad. El aire parecía haberse vuelto más pesado. «Camila, ¿tienes más de esto?». «Sí. Guardé copias. También fotos. Tienen una red de empresas paralelas que están usando para desviar fondos». «Sé dónde buscar, señor Herrera». Él asintió lentamente. «Bien, entonces vamos a jugar su juego, pero con nuestras reglas». Esa misma noche, en su departamento del piso 19, Tomás Herrera volvió a escuchar la grabación, esta vez con auriculares, palabra por palabra. Tonos, pausas, risas. Todo estaba ahí. Su mejor amigo, Miguel Torres, y Ricardo Castellanos no solo tramaban dejarlo fuera del negocio. Llevaban meses trabajando a sus espaldas. Encendió la computadora. Camila había enviado un correo cifrado con una carpeta adjunta. Contratos cruzados, capturas de pantalla, movimientos bancarios con sociedades desconocidas, correos firmados desde direcciones anónimas, pero con los mismos errores de redacción que conocía demasiado bien.
Miguel siempre escribía estratégico, sin la R. Era como ver una versión paralela de su propia empresa, manejada en la sombra. A las 2:37 de la madrugada le escribió: Tomás, necesito verte mañana. 7 en punto. Nada de hotel. Camila. Camila llegó puntual. Ropa sencilla, mirada directa. Llevaba una carpeta negra y un termo de café. Gracias por venir, dijo él. Gracias por creer. Aún no creo nada, pero sí quiero saberlo todo. Durante 2 horas, Camila le detalló lo que había descubierto. Empecé a sospechar hace 2 meses, explicó. Me llamó la atención ver a Miguel en reuniones privadas con gente que no tenía uniforme ni credenciales del hotel. Luego empecé a registrar los horarios y a coincidir en los pisos donde él se reunía. Grabé algunas conversaciones. Tomé fotos. ¿Y por qué no fuiste a la policía? ¿Y quién me iba a creer? Soy limpiadora, sin apellidos importantes. Tú, en cambio, tú puedes hacer algo. Tomás se levantó. Caminó hacia el ventanal. Desde ahí se veía medio Buenos Aires. La ciudad se despertaba lentamente. ¿Y tú qué ganas con esto?, preguntó. Nada, o todo. Depende de ti. Hubo un silencio largo. Ella no bajó la mirada, él tampoco. Necesito tiempo, dijo al fin Tomás, y acceso a sus oficinas. Yo puedo entrar, lo he hecho antes. Durante la semana siguiente, los dos montaron un operativo casi clandestino. Camila colocó pequeños micrófonos en los despachos de Miguel y Ricardo. Usaron una app que Camila conocía para detectar patrones de movimiento en la nube de datos compartidos por la empresa. Con cada archivo, cada mensaje, cada llamada grabada, el rompecabezas se completaba. Ricardo hablaba de sacar a Tomás antes del 4º trimestre, de trasladar fondos al holding panameño y de bloquear el acceso al servidor interno. Miguel, por su parte, se refería a su exmejor amigo como el dinosaurio que no ve venir la extinción. Pero lo que más dolió fue ver una imagen. Miguel en un almuerzo con Elena, la única mujer que Tomás había amado de verdad. La foto era reciente, muy reciente. ¿Ella también?, preguntó Tomás en voz baja. No lo sé, dijo Camila, pero fue vista con Ricardo en una cena privada hace una semana. Él cerró los ojos. Esto es peor de lo que imaginé. Camila se acercó. No estás solo. Él la miró, largo. Luego se giró hacia su escritorio y dijo: Muy bien, vamos a devolverles el favor. El día en que Tomás y Camila activaron el plan, algo cambió en él. No era solo la traición, ni siquiera la sed de justicia. Era la forma en que ella lo miraba cuando nadie más lo hacía, como si viera más allá del traje de diseñador y la reputación empresarial. Trabajaban desde una oficina provisional que Tomás improvisó en una propiedad antigua de su familia, un lugar al que no iban desde hacía años. Allí no había cámaras, ni empleados, ni rastros. Solo ellos dos, una laptop y un tablero lleno de papeles, flechas y nombres. Camila era metódica, rápida, brillante en lo suyo, pero también era cálida, silenciosa cuando él necesitaba pensar, firme cuando él dudaba. Una noche, mientras revisaban un patrón de transferencias, Tomás notó que ella tenía las manos heladas. Le pasó una taza de té y se atrevió a preguntar: ¿Cómo aprendiste todo esto? No es típico de una limpiadora saber rastrear movimientos financieros. Camila sonrió apenas. Estudié contabilidad, pero dejé la universidad para cuidar a mi hermana menor. Desde entonces, trabajo donde puedo. Aprendí a observar en silencio, a no hablar si no me lo piden, a moverme sin que me vean. Tomás asintió. Entendía demasiado bien lo que era esconderse detrás de una fachada. ¿Te arrepientes de haberlo dejado? No. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si alguien hubiera creído en mí antes. Él bajó la mirada. Luego dijo algo que no había dicho en años. Yo también me sentí invisible mucho tiempo, incluso siendo millonario. La gente solo ve lo que quiere sacar de ti. Camila lo observó en silencio. Sus ojos decían más que sus palabras. Esa noche,
Mientras él la acompañaba hasta la calle, se detuvieron frente al portón de hierro forjado. Camila giró un poco la cabeza y dijo: «No me mires así, Herrera. No soy un milagro. No, pero eres una posibilidad». Ella se rió, sorprendida por la frase. Luego, sin decir más, se despidió y se alejó caminando. Tomás se quedó solo, con el corazón latiendo de forma extraña. Querido espectador, ¿crees que Sebastián debería confiar plenamente en Camila después de todo lo que ha descubierto? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. Los leo todos. Al día siguiente, tenían todo listo. Archivos, audios, documentos, patrones de evasión. Era suficiente para destruir la reputación de Miguel y de Ricardo, pero había un problema. «Ellos también tienen aliados», dijo Camila. «Si no presentamos esto bien, podrían girarlo en tu contra. Entonces, necesitamos algo más fuerte, algo que no puedan negar». Fue entonces cuando Camila propuso algo arriesgado: grabar una reunión privada donde Miguel y Ricardo hablaran abiertamente, con cámaras, sin que lo supieran. «Tendrás que enfrentarlos», dijo ella. «Fingir que no sabes nada, provocarlos. ¿Y si me delatan a mí primero? Confiaré en que no lo harán. ¿Tú confías en mí?» Tomás la miró con una mezcla de duda y gratitud. Luego, lentamente, asintió. El encuentro fue pactado para el martes, en el mismo hotel donde casi firmó su sentencia. Elena también fue invitada, y eso, en el fondo, era lo que más le inquietaba. El salón de reuniones en el piso 10 del Hotel Monte Carlo tenía vista al río. A esa hora de la tarde, la luz se filtraba en tonos dorados, proyectando sombras largas sobre la mesa de mármol. Tomás llegó primero. Traje azul oscuro, corbata sobria, expresión neutra. Saludó al personal, pidió café. Revisó su reloj, 18:07. Miguel y Ricardo llegaron juntos. Sonrisas, abrazos de rutina. Camila ya había colocado discretamente 2 microcámaras en los floreros del centro y un tercer micrófono bajo la mesa. «Tomás, hermano, al fin te decidiste», dijo Miguel, palmeándole el hombro. «¿Todo bien?» «Todo. Listo para cerrar esto como corresponde», respondió Tomás, conteniendo el asco. Ricardo tomó asiento sin quitarse las gafas oscuras. «Dijiste que vendría alguien más». «Así es», dijo Tomás. Justo entonces se abrió la puerta. Entró Elena, vestido negro, cabello recogido, mirada directa. El tiempo pareció detenerse. Miguel bajó la vista. Ricardo sonrió con arrogancia. Tomás solo dijo: «Gracias por venir». Ella asintió y se sentó sin decir una palabra. El encuentro comenzó como se esperaba. Formalidades, repaso de cifras, chistes corporativos. Pero Tomás tenía una misión. Su trabajo era provocar. «Miguel, me alegra que después de tantos años sigas confiando en mí», dijo, sin moverse. «Es bueno saber que no hay juegos ocultos entre nosotros». Miguel tragó saliva, incómodo. Ricardo se limitó a reír. «¿Quién necesita juegos? Con este contrato todos ganamos, especialmente tú». «¿Seguro?» Tomás inclinó la cabeza. «Porque me parece que algunos ya están ganando desde antes». Elena lo miró. Había un destello en sus ojos que él no supo leer. ¿Complicidad? ¿Culpa? Ricardo respondió: «Tomás, esto suena a paranoia. Si tienes dudas, dilo de una vez». Tomás se inclinó sobre la mesa. «Muy bien. ¿Qué hacen tus empresas pantalla en Panamá? ¿Y tus cuentas en Curazao?» El silencio fue total. Miguel se levantó. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de lo que estás haciendo con mi confianza desde hace un año, Miguel. Y tú lo sabes». Elena, pálida, abrió la boca. «¿Lo grabaste?» Tomás no respondió. Miguel explotó. «Esto es un montaje. No tienes pruebas». «Tengo todo», dijo Tomás. Y al mirar a Elena, añadió: «Lo que no sé es si tú también estás en esto». Ella se levantó. «Yo vine a decirte que te cuides, porque los dos te van a voltear. No fui parte, pero lo supe». «¿Y por qué no me lo dijiste?»
porque no sabía si creerías en mí otra vez. Esa noche, Camila y Tomás se encerraron en la oficina con las grabaciones. Las cámaras captaron los gestos, las reacciones, las palabras claves. No había forma de negar nada. «Tenemos todo», dijo Camila, «pero ahora necesitamos hacerlo público sin mancharte a ti». Tomás se apoyó contra la pared. Estaba agotado. «¿Y si lo hacemos? ¿Cuál será el precio?» «Libertad», respondió ella. Al día siguiente, las imágenes fueron entregadas a un periodista de confianza y a un fiscal. Tomás no habló. Solo envió un mensaje a Miguel. «Te di todo, me quitaste todo. Ahora veamos cómo lo explicas». Horas después, la policía allanó las oficinas de Castellanos Group. Camila, desde una esquina, observaba todo. No con venganza, con precisión. Y Tomás, a su lado, solo pensaba en algo que no podía ignorar. El rostro de Elena al marcharse. Las noticias estallaron como pólvora. En menos de 24 horas, los titulares se apoderaron de cada pantalla del país. Empresarios caen por escándalo de fraude multimillonario. Miguel Torres y Ricardo Castellanos investigados por estafa y evasión. Exclusivo. Grabaciones revelan traición y complot dentro de firma Herrera Capital. Tomás no dio entrevistas, no habló con la prensa. Se encerró en su antigua oficina familiar, rodeado de carpetas, pantallas y una taza de café frío que Camila le había dejado. La tensión era palpable, incluso en el silencio. Camila apareció en el umbral. «Ya están detenidos». La fiscalía confirmó que hay pruebas más que suficientes. Tomás no levantó la cabeza. «¿Y Elena?» «Salió del país esta madrugada. No figura en la investigación», él asintió, sin saber si eso lo aliviaba o lo hundía más. A media tarde, recibió un mensaje del fiscal. «Necesitamos su testimonio, pero no será imputado. Se reconoce su colaboración». Camila lo observaba desde el otro lado del escritorio. «¿Estás bien?» «Estoy vacío. Pero sí, estoy bien». Ella se acercó, dejó un sobre la mesa. «Esto lo encontré en el despacho de Miguel. Pensé que debías verlo. Dentro había una carta, escrita a mano, fechada 2 semanas atrás. Tomás, si alguna vez lees esto, es porque todo salió mal. Nunca fue personal. Quisimos sacarte porque tú aún creías en las reglas, en la ética, en esa basura romántica. Elena, ella nunca quiso dañarte. Yo sí. Fuiste un obstáculo para mi libertad. Ahora eres su precio». Miguel Tomás dejó caer la carta. No dijo nada. 2 días después, la fiscalía citó una audiencia pública. Tomás apareció puntual, vestido de gris, rostro sereno. La prensa lo acribillaba con flashes, pero él solo caminó. Dentro de la sala, Miguel evitó su mirada. Ricardo fingía indiferencia. Elena no estaba. Cuando el juez pidió que Tomás hablara, él lo hizo sin titubear. «Fui traicionado. No por extraños, sino por personas que consideraba hermanos. Pero hoy no estoy aquí por venganza. Estoy aquí para que se sepa la verdad, porque el silencio construye monstruos. Y yo ya no voy a ser parte de ese silencio». Al salir, no hubo aplausos, solo cámaras, preguntas, caos. Camila lo esperaba afuera, junto al auto. «Fue valiente, fue justo», dijo él. Subieron, el motor rugió, el tráfico los tragó. Esa noche, Tomás la invitó a cenar, no a un restaurante, a su casa. Preparó él mismo algo sencillo, ropa informal, música baja. «¿Sabes?», dijo, «en medio de todo esto, fuiste lo único verdadero». Camila bajó la mirada, ruborizada. «Tú también, cuando no llevas esa armadura de hierro. ¿Puedo invitarte a quedarte esta noche? Como invitada o como aliada. Como lo que tú quieras». Ella lo miró, seria. Luego sonrió. «Entonces como aliada. Pero el desayuno corre por tu cuenta». En la televisión seguían repitiendo las imágenes de la audiencia. Los analistas hablaban de consecuencias, de nuevas leyes, de caída de imperios. Tomás apagó el televisor. Se volvió hacia Camila y le dijo: «Mañana,
Todo esto será historia. Pero tú y yo aún estamos empezando. Los días posteriores a la audiencia fueron, al mismo tiempo, un alivio y un vacío. La justicia avanzaba. Miguel y Ricardo permanecían en prisión preventiva. Los medios hablaban de el caso Herrera como símbolo de limpieza empresarial. Pero a puertas cerradas, algo más comenzaba a resquebrajarse. Camila notó el cambio. Tomás se volvió más seco, más distante. Pasaba horas encerrado. Revisaba una y otra vez los documentos, como si dudara de todo. «No me hablas», le dijo ella una noche. No como antes, él no respondió al principio. Después, dejó la copa sobre la mesa y se giró hacia ella. «¿Por qué lo hiciste, Camila? ¿Por justicia? ¿Por ética? ¿O por algo más? ¿Eso importa ahora?» «Sí, porque empiezo a pensar que fuiste demasiado precisa, que sabías exactamente cómo hacerme reaccionar, que sabías dónde apretar. ¿Insinúas que todo esto fue planeado por mí? Insinúo que no sé quién eres realmente». La frase quedó suspendida en el aire. Camila dio un paso atrás. Respiró hondo. «Eres igual que todos», susurró. «Cuando ya no puedes controlar lo que sientes, prefieres desconfiar antes que enfrentar. Prefiero no volver a ser usado. Prefiero no equivocarme otra vez con alguien en quien confío». Silencio, to largo, punto cortante. «Entonces esta historia termina aquí», dijo ella. Tomás no la detuvo. La vio caminar hacia la puerta. La escuchó abrirla y luego cerrarla sin mirar atrás. Horas después, solo en el salón, miró el celular. Tenía un solo mensaje sin leer. «Me voy a Medellín. No te preocupes, no diré nada. Cuida de ti. Camila». No contestó. Apagó el teléfono. Y por primera vez desde que empezó todo, lloró. Pasaron 3 semanas. Tomás volvió a su rutina. Audiencias, juntas, llamadas. Las cámaras lo buscaban. Los medios querían su voz. Pero él se sentía como una sombra dentro de su propio éxito. El apartamento se volvió un museo sin alma. La cafetera no tenía aroma. Las noches eran largas, y en su mente el eco de una pregunta lo perseguía. ¿Y si sí había sido real? Una tarde, recibió una visita inesperada. «Elena, ¿tienes 5 minutos?» preguntó, sin maquillaje, sin escoltas. «No estoy seguro», dijo él. Ella entró igual. Se sentó. «No vine a pedirte perdón», comenzó. «Solo a decirte que, aunque estuve cerca de Miguel, no fui parte del plan. Él me usó. Y yo lo permití. Pero siempre quise advertirte. Camila lo supo antes que nadie. Tú fuiste su apuesta». Tomás se mantuvo en silencio. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Por qué vienes ahora?» «Porque aún puedes elegir entre vivir desconfiando o empezar a confiar de nuevo. ¿Y si me equivoco otra vez? Entonces lo sabrás, pero al menos habrás vivido con valor». Ella se levantó. No pidió quedarse. Solo dejó su tarjeta. Al dorso, escrita a mano, una frase. «No todas las pérdidas son derrota». Esa noche, Tomás buscó el último mensaje de Camila. Lo volvió a leer. Luego escribió: «Medellín, quiero saber si aún estás allí, o si aún piensas en quedarte». Esperó, sin respuesta. Pero algo dentro de él, al menos, volvió a moverse. El mensaje permanecía sin respuesta. Pasaron 3 días, después una semana. Tomás se decía a sí mismo que ya estaba hecho, que había dicho lo que tenía que decir, que no era su responsabilidad si ella no contestaba. Pero cada vez que el celular vibraba y no era Camila, algo dentro de él se contraía. Hasta que, una mañana gris, recibió una notificación distinta. No era un mensaje, era una transferencia bancaria fallida, un monto menor. El remitente, Camila L. Destino, una universidad pública en Medellín. Tomás se quedó congelado. Abrió el perfil bancario de la empresa. Recordó que Camila había creado una cuenta auxiliar en la que él la había autorizado a mover pequeños fondos para tareas logísticas durante su investigación. Nunca había abusado. Nunca había transferido más de lo necesario. Y ahora, ese intento de pago decía más que 1000 palabras.
Ella estaba allá, y seguía luchando por su futuro. Él se levantó. Fue a su armario. Tomó una mochila, ropa ligera, pasaporte. En el aire, solo una decisión. Llegó a Medellín al día siguiente. El calor húmedo lo golpeó en cuanto bajó del avión. No tenía dirección, solo el nombre de la universidad. No sabía si la encontraría, si querría verlo. Pero por primera vez en semanas, tenía un propósito que no era defenderse, acusar, limpiar su nombre o firmar nada. Era solo encontrarla y mirarla a los ojos. El campus era enorme. Preguntó por administración, luego por estudiantes de contabilidad. Después de mucha insistencia, una secretaria lo miró con suspicacia. ¿Usted es familiar? Tomás dudó. Soy alguien que se equivocó. Ella lo miró un momento más. Luego, como si decidiera confiar, le extendió un papel. Clase de prácticas, aula. 5, tercer piso. El aula era amplia, con bancos en forma de herradura. Estudiantes conversaban entre sí, y en medio de ellos, Camila. Llevaba una libreta en la mano, cabello suelto, sin maquillaje. Riendo. Tomás la observó desde la puerta, sin interrumpir, hasta que ella lo vio. Su expresión se congeló. Todos los estudiantes notaron el silencio repentino. Tomás dio un paso adelante. «Hola», dijo. «Sé que no debería estar aquí, pero vengo a decir algo». Ella no respondió. Solo lo miró, expectante. «Yo tenía miedo. No solo de ti, de lo que significabas, de que alguien viera quién era en realidad, sin el traje, sin los títulos. Tú me viste así, y aún así decidiste quedarte. Yo no. Me fui antes de que tú pudieras irte». La clase entera miraba la escena como si fuera una película. «Estoy aquí», dijo él, con la voz firme, «para saber si aún estoy a tiempo, de pedir perdón y de quedarme, si tú me dejas». Camila bajó la cabeza, cerró su libreta, se acercó despacio. «No viniste a salvarme, viniste a salvarte tú. Tal vez sí, pero si tú quieres, podemos salvarnos juntos». Silencio. Y entonces ella sonrió. «¿Tienes tiempo para un café?» «Para una vida», respondió él. Esa tarde caminaron por las calles de Medellín como dos desconocidos que se reconocían de otra vida. No hablaron de contratos, ni de traiciones, solo de música, de infancia, de sueños. Y en medio de todo, por fin, se tomaron de la mano. 6 meses después, una pequeña cafetería en San Telmo, Buenos Aires, un cartel discreto. Herrera en León, estrategia con alma. 2 pisos, pocas mesas, aroma a libros y café recién molido. Dentro, Tomás Herrera revisa informes en su portátil. Lleva camisa remangada, sin corbata, sonrisa serena. Camila León está del otro lado del mostrador, enseñando a una estudiante cómo usar el nuevo sistema contable. Ya no hay cámaras ocultas, ni micrófonos, ni traiciones. Solo presente, solo lo real. Después de Medellín, Tomás dejó la empresa principal en manos de un nuevo consejo de administración. No quiso volver a un entorno que lo había corrompido. En cambio, vendió parte de sus acciones, invirtió en un fondo educativo y abrió, con Camila, una firma pequeña, independiente. Asesoraban a emprendedores con ideas honestas, con sueños como el que ella siempre tuvo. Él, por primera vez, no sentía que tenía que demostrar nada. Y ella, por fin, estudiaba de día y enseñaba de tarde. Formaban equipo. Una tarde de otoño, ella le dijo: «Creo que estoy lista para un nuevo reto». «¿Una maestría?» «No, algo más arriesgado». Y sacó una caja pequeña de su bolso. No era una propuesta, era un positivo. De embarazo. Tomás se quedó en silencio. Y luego se rió. Rió de nervios, de alegría, de asombro. Y la abrazó tan fuerte como si intentara proteger a los tres. Un mes después, en una plaza al atardecer, él se arrodilló con un anillo sencillo. Ella no lloró. Solo dijo: «No necesito un sí. Solo prométeme que esta vez no vas a huir». Y él respondió: «Si alguna vez me ves dudando,
Recuérdame este momento. Finales no siempre significan cierres. A veces son principios. Principios de algo nuevo, de algo limpio, de algo de verdad. Querido espectador, ¿tú crees que el destino une a las personas en el momento justo? ¿Crees en las casualidades o en las decisiones valientes? Déjame tu comentario, dale like si te llegó esta historia y suscríbete para no perderte la próxima. Porque a veces la persona que más puede cambiar tu vida es la que limpia el polvo que tú no quieres ver.